Siempre es y será un tema difícil y complicado lo relacionado a los problemas de carácter familiar. Soy licenciado Alberto Cruz Hernández y en esta ocasión voy a compartir contigo algunos datos que debes de considerar si estás enfrentando un proceso de carácter judicial relativo al orden familiar o si estás teniendo problemas familiares y no sabes cómo proceder o lo que implica un procedimiento, un juicio ante el juzgado de oralidad familiar. Relativo a los problemas familiares, estos se tienen que resolver mediante una intervención de parte de un juzgador en materia familiar, relativo a los divorcios, a la pensión alimenticia, a la disolución de la sociedad conyugal, separación de personas, entre otras cosas. Pero en este caso vamos a enfocarnos o voy a compartir contigo únicamente lo relativo al derecho fundamental de los menores cuando los padres se separan, cuando los padres se divorcian. Es importante considerar y atender la naturaleza del asunto con una perspectiva atendiendo a una figura jurídica denominada interés superior del infante, interés superior del menor. Y para tal efecto esto se traduce en una cuestión de velar y ejercitar todas las herramientas y mecanismos necesarios para garantizar el derecho fundamental y lo que mejor le convenga al infante. Vamos, por ejemplo, a la cuestión de pensión alimenticia. La pensión alimenticia tiene alcances, tiene circunstancias muy amplias que no solamente se traducen en la comida diaria, sino que también tiene que ver con los gastos de educación, los gastos de salud, los gastos de vivienda, los gastos de sano esparcimiento y otras actividades que puedan generar gastos a favor de satisfacer esas necesidades del menor. Vámonos a lo que corresponde a los gastos de educación. Es importante advertir al juez y acreditar si el menor está recibiendo una educación de parte de una institución pública o una institución privada. En el primero de los casos, basándonos en la educación por una institución pública, son gastos que se tienen que acreditar como el traslado, algunas cuotas, algunos otros gastos que se generen para efectos de brindar esa educación y que los menores puedan acudir al colegio a recibir su instrucción básica. Pero por el otro lado, tratándose de una escuela particular, de una escuela privada, se tiene que contemplar gastos de mensualidad, cuotas de inscripción, colegiaturas, algunos otros gastos que la institución esté manejando de manera interna, gastos de algunas actividades que se tengan que cubrir para que los menores puedan tener acceso a esas actividades. La diferencia va a ser abismal entre una escuela particular o privada a una institución de orden público. Vamos al siguiente concepto, la cuestión de salud. La salud es brindada por parte de una institución social o de parte de un seguro privado. Ahí también habría que acreditar, o en el peor de los casos, cuando muchos de los niños no tienen ni siquiera ese derecho de la salud, no tienen un acceso al seguro. Es importante acreditar al juez si acuden a un médico particular, si están generando gastos con especialistas, con médicos particulares, por la capacidad diferente que inclusive el menor pueda tener. Todos estos conceptos de salud, de gastos médicos, se tienen que corroborar y acreditar ante los órganos jurisdiccionales. Las cuestiones de vivienda, la vivienda en donde habitan los menores es una vivienda particular, pagan algún alquiler, alguna renta, los servicios que corresponden para mantener esa vivienda y en consecuencia darle el cobijo a los menores hijos. Los gastos de sano esparcimiento, los fines de semana, que ya no tienen actividades de escuela, salen, se divierten, van a un parque, hay que generar un gasto para el traslado y para todo lo que implica. Los periodos de vacaciones, hay menores que salen fuera del estado, implica un gasto, ir a otro estado a convivir con su progenitor o todo lo que implique el hecho de vacacionar o salir fuera del estado, inclusive del país. Todo eso se tiene que corroborar y se tiene que acreditar ante el órgano jurisdiccional en materia familiar para efectos de que pueda determinar
una pensión alimenticia suficiente y bastante a favor de los menores hijos. A grandes rasgos, esta es la información que puedes tener de conocimiento si enfrentas un proceso de carácter familiar. En otro video estaremos abordando temas relativos a la guardia y custodia, a la convivencia, a la regulación de esas convivencias también, en qué casos se puede determinar esa regulación y algún tema relativo a la paternidad, entre otros. Gracias, hasta la próxima.